El sector agrario peruano viene atravesando una crisis múltiple eh, que no es ya coyuntural, ya es una crisis que abarca por lo menos los últimos 3 años, o sea, 3 campañas agrícolas, un proceso grave de deterioro de las condiciones eh, productivas y socioeconómicas de nuestros agricultores, que además está acompañado de un deterioro de la seguridad alimentaria en el país. Estamos ante un tema ya reconocido por ejemplo, autoridades como Julio Velarde, que ha planteado en una exposición al Congreso que estamos ante una de las peores crisis agrarias de las últimas décadas. Esta es una crisis que se ha ido complicando y ante la cual hemos visto muy poca capacidad del Estado, de los gobiernos, para poder atender la crisis. A tal punto que en este momento hay total incertidumbre porque parece ser que la crisis se va a profundizar a raíz de que todos los modelos predicen la ocurrencia ya de un fenómeno del Niño global en el año 2024, que también tendría ya consecuencias incluso más profundas de las que ya estamos teniendo. Entonces es un momento delicado, un momento de gran preocupación. El informe que hemos preparado para Oxfam con Jenny Vázquez, de GRADE, los dos, tiene que ver con esto, ¿no? Es entender esa crisis múltiple y sobre todo evaluar cómo las políticas no han sido adecuadas para enfrentar los problemas. Ese es un tema central, ¿no? La agricultura familiar jugó un rol central en enfrentar la pandemia, ¿no? El sector agrario siguió produciendo alimentos. Según estimados de estudios de CEPES, la agricultura familiar provee más del 60% de los alimentos que consumimos. Esta actividad no paró durante la pandemia, sin embargo, los ingresos agrarios cayeron, tuvieron muchas dificultades para también asegurar su propia seguridad alimentaria. Encuestas del IEP y del Programa Mundial de Alimentos indican un deterioro grave de la seguridad alimentaria en las zonas rurales. Acaba de ser confirmado eso por una última encuesta del IEP. El sector rural tiene más altos índices de inseguridad alimentaria que incluso el sector urbano. El costo ha sido alto. La sociedad peruana no ha reconocido adecuadamente el aporte de nuestros agricultores. Ellos están empobrecidos, descapitalizados y ahora sin mucha perspectiva de recibir algún apoyo frente a una complicación como será el fenómeno del Niño que se nos viene. Hacemos una descripción detallada de cómo evolucionó dicha crisis, ¿no? En realidad se inició a mediados del año 2021 con el nuevo gobierno del señor Castillo. Ya los precios de fertilizantes se habían duplicado en septiembre de ese año, pero ya con la guerra de Rusia con Ucrania el tema se complicó aún más, ¿no? En febrero del año 2022. El precio de la urea llegó a triplicarse, incluso en algunas zonas hasta cuatriplicarse. Una bolsa de urea pasó de 60 soles a casi 300, 350. Muchos agricultores no podían adquirir la urea o tenían que adquirir una pequeña cantidad porque estaban en imposibilidad de hacerlo. Esa crisis fue muy mal manejada por el gobierno del señor Castillo. Nombró varios ministros que atinaban solo a querer importar o comprar urea en el mercado internacional sin poder hacerlo, sin saber cómo hacerlo. Mientras tanto, la agricultura peruana sufría los embates de la falta de fertilizantes o precios altísimos, ¿no? Ha sido lamentable todo ese proceso. El gobierno dio algunos bonos relacionados al tema de fertilizantes, pero con serias limitaciones para llegar a los productores que realmente lo necesitaban. Fueron bonos poco oportunos, que llegaron tarde. Un aparato público que se mueve con mucha lentitud, mucha incapacidad para llegar a los productores. El Ministerio de Agricultura no cuenta aún con un padrón actualizado y general de productores agrarios y por lo tanto cuando quiere tomar medidas de apoyo no tiene cómo hacerlo efectivamente, ¿no? Y quedan muchos agricultores y agricultoras fuera de las ayudas necesarias.
el presupuesto que va al sector agrario, los tres niveles de gobierno, equivale al 3.5% del presupuesto nacional. Normalmente el sector solo llega a ejecutar el 80% de su presupuesto. En el ámbito de la inversión, que a veces es más de la mitad del presupuesto del sector, llegan a veces a solo 60-70%. Es un sector que no es capaz de ejecutar adecuadamente todos sus recursos. Y por otro lado, no tiene una capacidad real de articular este presupuesto. Y por ejemplo vemos que la mayor parte del presupuesto va al nivel central, cuando debería ser al revés. La mayor cantidad de presupuesto debería ir a los gobiernos regionales y locales, a fortalecer la institucionalidad agraria descentralizada. Requiere totalmente una reestructuración el Ministerio de Agricultura. Actualmente no le sirve a los productores agrarios. Uno va a cualquier parte del país y los productores no conocen, no ven que el Ministerio de Agricultura los apoye, ni a nivel regional ni local menos, ¿no? O sea, el nivel central está ausente, pero tampoco el nivel regional y local. Entonces los agricultores están desamparados, no tienen un ministerio accesible, que los entienda, que los empadrone, que los coloque en la agenda pública para el desarrollo. Es un ministerio muy débil, que además cuando tiene que negociar políticas o presupuesto con el MEF no tiene mucha capacidad de hacerlo. Efectivamente, Agrobanco ha tenido etapas muy complicadas. Prácticamente estuvo a punto de quebrar o fue quebrado a propósito por intereses específicos. Estos últimos años, efectivamente, la gestión del banco ha mejorado, han tratado de reestructurar algunas de sus posibilidades y poco a poco, como bien dices, han empezado a recuperarse. Todavía es una institución marginal que presta a una cantidad muy pequeña de productores. Ellos no pasan de los 120 mil usuarios de crédito en un país que tiene más de 2 millones de pequeños productores. Entonces es muy poco. Deberíamos tener más bien una banca de desarrollo agrario de gran envergadura que llegue a por lo menos 500.000 de pequeños productores, ¿no? Por lo menos, para empezar. Que tenga un sistema de garantías potente y que reciba subsidios, porque en verdad todos los países en el mundo subsidian el crédito agrario. No es una novedad, es algo importante, permite que esta actividad estratégica, que no puede competir así fácilmente con otras actividades económicas como la minería, la manufactura, ¿no? el transporte, pueda pues desarrollarse normalmente. El agro necesita mucho crédito porque uno siembra y tiene que esperar varios meses para cosechar, entonces uno necesita crédito de todas maneras. Pero ese tipo de decisiones están muy lejos de la agenda pública. A nadie se le ocurre pensar que necesitemos un banco de desarrollo agrario. Y creo que ese es el tema central en ese asunto, ¿no? Fue parte fundamental del estudio identificar los temas que se ven como problemas relacionados al rol de la mujer agraria y rural. Efectivamente, si la agricultura familiar en general está abandonada y discriminada, la mujer agrícola y rural lo es por partida doble, ¿no? Las mujeres en las zonas agrarias, que representan más de la mitad de los productores, porque tanto conducen directamente como son co-conducentes de unidades agropecuarias, tienen dificultades serias para acceder a recursos, para poder recibir asistencia técnica, desarrollar sus propios negocios, sus propios emprendimientos. Se creó el año 2021, empezando el 2022, el Fondo para el Emprendimiento de la Mujer Rural, con 30 millones de soles. Y lamentablemente para el año siguiente ese fondo no dispuso de recursos, ¿no? Hubo problemas burocráticos. Luego se logró restituir una parte de esos recursos, ¿no? De manera tardía, pero el fondo está ahí todavía a un nivel muy básico, muy pequeño. No hay una política transversal de género
en el sector agrario, cuando la mujer rural pues, es crucial, es un elemento central del espacio en el cual se genera la producción agropecuaria. Tiene una pequeña dirección de mujer rural que está al cuarto nivel de importancia en el ministerio, digamos, en el organigrama pues está casi al último, con muy poquitas personas, y un fondo de la mujer rural que está languideciendo. Es muy lamentable porque en verdad esto debería potenciarse, deberíamos tener incluso una dirección general de mujer rural o incluso un viceministerio, dada la importancia y la relevancia del tema de la mujer rural. Y el fondo debería tener apoyo del Congreso, debería por lo menos tener 100 millones de soles para iniciarse, y no 20, no 30, y potenciar esto hacia adelante como un instrumento central para mejorar la situación de las mujeres agricultoras en nuestro país. La conclusión más importante es que hemos manejado muy mal las crisis o las múltiples crisis que enfrenta la agricultura. Estos 3 años nos han mostrado que el Estado peruano está incapacitado para atender al sector agrario de manera integral, de manera oportuna, con recursos, con capacidades, lo cual debería llamarnos a una profunda reflexión que no podemos seguir así, ¿no? Los agricultores que nos han alimentado, que han jugado un rol central, así como todo el sistema de salud, ¿no? Los médicos, las enfermeras, todos los técnicos que se la jugaron por protegernos durante la pandemia. El mismo rol han jugado nuestros agricultores y sin embargo los maltratamos y no les damos mínimas condiciones para que generen su actividad en condiciones decentes. Creo que de ahí surgen una serie de recomendaciones más concretas. Bueno, primero, urgente reestructurar el Ministerio de Agricultura, prácticamente no sirve para nada. Hay que repensar el ministerio. Tiene que tener un rol mucho más normativo, orientador y menos ejecutor, y fortalecer mucho la gestión descentralizada, ¿no? La agricultura ocurre en la región. También hay que repensar cómo se manejan los fondos para enfrentar desastres. No se puede seguir con esta idea de que vamos a hacer una declaratoria de emergencia que demora 2 meses, para luego pensar en el presupuesto que demora otros 2 meses, con lo cual la ayuda nunca llegó oportunamente al productor. Hay que crear, por ejemplo, autoridades regionales o fondos de contingencia regionales para que las regiones puedan administrar fondos frente a ocurrencia de desastres de manera inmediata, no esperar todo el lento proceso burocrático que ha llevado que en estos 3 años ninguna ayuda haya llegado oportunamente a nuestros productores. Tercero, hay que tener un padrón actualizado y potente de agricultores. Estamos por realizar el censo agropecuario el próximo año. Creo que es una oportunidad para levantar un empadronamiento generalizado de productores y productoras, que es un instrumento clave para poder gestionar un sector complejo y heterogéneo como el que tenemos. Y finalmente, es también algo fundamental, impulsar una política muy potente para adaptar nuestra agricultura a los terribles efectos que está teniendo el cambio climático. Nuestra agricultura está siendo muy golpeada por temas climáticos y lo va a seguir siendo. Variaciones de temperatura, exceso de lluvia, sequía, todo tipo de fenómenos, plagas que antes no existían. Todo eso se está viniendo encima de nuestra agricultura y no estamos haciendo nada. Eso requiere desplegar un enorme esfuerzo. Creo que hay que combinar también trabajos de varios ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, otros ministerios que puedan apoyar en este proceso, pero no podemos seguir en la misma línea de no hacer nada. O sea, tenemos el cambio climático encima con graves consecuencias y no estamos haciendo nada significativo. Esas serían las recomendaciones principales, y decir que muchas de ellas vienen del diálogo con los gremios agrícolas, porque el estudio se basó en entrevistas también a dirigentes de los principales gremios agrarios del país. No es solo una propuesta técnica, sino que viene también de ese diálogo con estas organizaciones.